A que vaya a su Biblia y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a leer dos versículos, versículo 28 y versículo 29. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28 y 29. Y hoy vamos a hablar acerca de la quinta expresión dicha por Jesús desde la cruz. Y esta expresión es una palabra de sufrimiento. Hoy vamos a hablar acerca de esta quinta palabra o esta quinta expresión que Jesús dijo desde la cruz, y esta fue una palabra de sufrimiento. Juan capítulo 19, versículos 28 y 29, si usted lo tiene ahí en su Biblia, quiero darle lectura. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y esta es la quinta expresión de Jesús dicha desde la cruz. Versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Recuérdense que estamos, hermanos, en esta serie titulada Desde la Cruz, y estamos hablando de las 7 expresiones que Jesús dijo cuando Él estaba pegado en la cruz. Bueno, esta es la quinta, y la quinta nos habla acerca de que Él, con todo la poca fuerza que tenía, Él dijo: tengo sed. Él estuvo colgado allí por 6 horas, y ahora en su momento final, porque estaba casi llegando a su momento final, Él comienza a sentir todo lo que hasta ahora Él estaba padeciendo y clama por un alivio diciendo: tengo sed. Juan describe el momento y comienza con esta frase. Si usted puede ver el versículo 28, y quiero que por favor subraye esta frase. Juan inicia el momento y él inicia con esta frase diciendo: para que la escritura se cumpliese. Pero tenga cuidado de no pensar que Jesús dijo esto simplemente para que la escritura se cumpliese. O como Matthew Henry dice, está ahí en sus notas, y para los que nos visitan, damos gracias a Dios por ustedes, y les recuerdo que todos los versículos que voy a usar están ahí en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Juan capítulo 19, versículos 28 y 29. Pero mire este comentarista Matthew Henry. Él dice que esta frase, para que se cumpliese la escritura, no significa que Jesús expresara su fe a fin de que se cumpliese la escritura, sino que con esta expresión y con el vinagre que le dieron se cumplió la escritura. Es decir, no estaba diciéndolo simplemente porque ya estaba escrito. Es más, la escritura a la cual Juan hace referencia es al Salmo 69, que es un salmo escrito por David. En ese salmo, David expone la terrible condición que él estaba viviendo, al mismo tiempo que estaba enfatizando los horrores que el mismo Jesús iba a experimentar en la cruz. La escritura a la cual Juan se refiere es al Salmo 69, versículo 21, que está ahí en sus notas, que dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora miren, no es extraño que él tuviese sed a este punto de la historia. Sed en esta hora de la travesía que él estaba sufriendo. Era una sed intensa, sufría de deshidratación debido a la pérdida de sangre, a la agonía de la crucifixión. Incluso estaba sufriendo de sed por la terrible fiebre que a lo mejor estaba padeciendo en la cruz del Calvario. La fatiga y su desesperación lo hicieron a él pronunciar estas palabras: tengo sed. Ahora recuérdese que sumarle a todo eso la fatiga del Calvario, y que desde su aprehensión en Getsemaní no se le dio de beber ni comer nada. El agua hasta este punto de la historia de Jesús era necesaria en su cuerpo. Ahora le recuerdo que nuestro cuerpo está hecho de 60% de agua. No podemos vivir sin agua. Así que la deshidratación, es decir, cuando el agua comienza a faltar en nuestro cuerpo, comienza a hacer estragos en nuestra vida. La deshidratación es un asunto terrible. Cuando se padece deshidratación, se comienza a tener dolores de cabeza, su cuerpo se acalambra, su cerebro simplemente deja de funcionar cuando la persona está sufriendo una terrible deshidratación. Y todo esto era lo que nuestro Salvador estaba experimentando en ese preciso momento en el que hizo su clamor diciendo: tengo sed. Jesús estaba experimentando por nosotros un doble tormento. ¿Cuál era ese? El castigo de los pecados de toda la humanidad, y en segundo lugar,
el alejamiento del Padre por los pecados de toda la humanidad. Note que el versículo 29 dice que junto a la cruz, versículo 29, había una vasija llena de vinagre. Ahora tenga cuidado de confundir este vinagre del cual estaba allí con el vinagre que se le ofreció a Jesús y que él no quiso tomar al inicio de la cruz, cuando él se negó a tomar una especie de vinagre que le ofrecieron. Y ahorita quiero explicar del por qué él se negó del primero y por qué estaba pidiendo de este segundo. Pero déjenme leer en Mateo capítulo 27 versículo 34. La Biblia dice: y le dieron a beber, y aquí está la clave del por qué él rechazó ese vinagre: vinagre mezclado con hiel. Subraye eso, por favor, porque es importante. Vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Él no quiso tomar ese vinagre mezclado con hiel, pero sí quiso o clamó por algo de beber al final de la cruz. Bueno, un escritor judío afirmaba que cuando se saca a un hombre para matarle, eso es Jesús o cualquier otra persona que era de ser condenado a muerte, le permiten beber, escuche bien esto, un grano de incienso en una copa de vino para amortiguar sus sentidos, para adormecer su cuerpo. Este vinagre mezclado con hiel funcionaba como un narcótico para su cuerpo. Era una copa drogada, así era como le llamaban. Un pedazo, un cubo de incienso en una copa de vino. Una copa drogada, así era como le llamaban. Pero Jesús no quiso beberlo porque él estaba decidido a atacar la muerte en todo su horror y amargura sin evitar ninguna partícula de dolor. Y lo que este vinagre iba a hacer en su cuerpo era que lo iba a adormecer. Marcos 15:23 nos presenta su manera de ver la historia y él dice: le dieron a beber vino mezclado con mirra. Subráyalo, por favor. Es la misma historia. Mas él no lo tomó y a Jesús se le ofreció vinagre mezclado con hiel con el propósito, dice Marcos, de amortiguar su dolor. Pero lo rechazó. Se entendía que la mirra en aquel tiempo actuaba como un narcótico y se usaba para calmar el dolor de los moribundos. La Biblia dice que le ofrecieron esto y él lo rechazó. Un escritor decía que le ofrecieron a Jesús un vino drogado, pero él no quiso beberlo. Jesús habría de sufrir, hermanos, totalmente consciente y con su mente lúcida, o como decía un escritor, cuando contemplamos su tipo de muerte con que él murió, en eso contemplamos con qué tipo de amor él nos amó. Como si la muerte, una muerte tan dolorosa, no fuera suficiente, ellos estaban ofreciéndole amargura y terror. Ante el ofrecimiento de los soldados, Jesús no quiso beberlo, y la razón del por qué no quiso beberlo era porque la mirra, al igual que la hiel, como dice Mateo, era una especie de analgésico para calmar el dolor. Cuando Jesús nació, ¿se recuerda de los 3 regalos que los magos le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Pero esto se le daba a beber a personas que estaban en extremo dolor para mitigar su sufrimiento. Era una especie de sedante que ayudaba a no sentir dolor. Ahora aquí hay una pregunta que necesitamos responder. ¿Por qué los soldados ofrecieron algo a Jesús para mitigar su dolor? Definitivamente no fue por cortesía. No fue porque ellos sintieron lo que habían hecho. No fue por eso. Recuérdense que ellos lo habían torturado unas horas atrás. Usaron un látigo especial que ellos diseñaban llamado flagrum, que no era otra cosa más que tiras de cuero al cual le amarraban pedazos de hueso o pedazos de metal en las puntas, y estos pedazos de hueso o pedazos de metal se encajaban en la piel de la cual estaban torturando y la arrancaban cada vez que ese látigo regresaba. Así que el ofrecimiento de la mirra con el vino o de la hiel con el vino no fue por cortesía. Los condenados en la cruz pasaban horas allí, días, algunos días. Otros estadistas dicen que habían condenados que pasaban semanas colgados en la cruz sin morirse. Los soldados ofrecieron esto a Jesús porque ellos no querían escuchar los gritos en la cruz, así que se les proveía esta bebida para el beneficio del moribundo.
no para el beneficio del moribundo, sino para el beneficio de la gente que estaba ahí, en caso de los soldados. Pero Cristo, dice la Biblia, se negó a tomar algo para mitigar su dolor. Él experimentó el mismo infierno en la cruz. Él experimentó la separación del Padre en la cruz. Él experimentó el juicio santo de Dios en la cruz. Y esa vasija de vinagre del versículo 29 era totalmente diferente. El versículo 29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en vinagre, la pusieron en un hisopo, que era una vara alta, y se la acercaron a la boca, y él bebió. O sea, él bebió de este vinagre, pero rechazó el otro. Ahora, este vinagre del versículo 29 era un vino agrio, si usted quiere escribir en alguna parte de su bosquejo, porque eso es lo que literalmente, un vino agrio, un vino barato, áspero, que los soldados romanos bebían mientras esperaban que aquellos hombres murieran en la cruz. Ellos tomaban esto, era el vino más común y más barato de aquella época, pero sirvió de alivio para la intensa sed de nuestro Salvador. Así tomó aliento para seguir cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había enviado a la tierra. Mire, Jesús sabía que su gran obra, la obra de su vida y en su muerte estaba llegando al final. El versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Él sabía que ya estaba a punto de morir. Entonces se preparó, dice la Biblia, para entregar su vida y morir, habiendo terminado la obra que Dios le dio en esta tierra. Tuvo un tiempo donde se lograron todas las cosas, y cuando Jesús se volvió el objetivo de la ira de Dios y el juicio sobre el pecado. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él terminó su obra y él sabía que su obra estaba llegando a su fin. Ahora, ¿qué nos muestra entonces estas palabras de sufrimiento para usted, para mí y para todos los que estuvieron en aquella época viendo la crucifixión de Jesús? Bueno, dos cosas principalmente. En primer lugar, ahí en sus notas, estas palabras de sufrimiento nos muestran la humanidad de nuestro Salvador. La humanidad de nuestro Salvador. Ahora, note que la expresión tengo sed es la quinta expresión, quinta palabra desde la cruz, y expresa angustia, expresa sufrimiento físico, la falta de comida y agua para nutrir el cuerpo durante casi más o menos como 16 horas, más la pérdida de sangre, más el calor del sol intenso. Todo esto sirvió para producir una sed, dice un escritor, que hacía que la lengua se pegara al paladar. Esa es la sed que describe la crucifixión de Cristo. En el Salmo 22:15, que es otro salmo mesiánico que habla de los sufrimientos que Jesús iba a tener en la cruz, el escritor dice: como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Algunos piensan, hermanos, que Jesús deseaba mojar su boca con algo para poder pronunciar en voz fuerte y en voz clara delante de todos los que estaban allí sus últimas dos frases: consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, lo que sí es una realidad es que esta quinta frase es otra evidencia de la plena humanidad de Jesús. Jesús fue y es 100% hombre, a la misma vez que fue 100% Dios. Algunas personas erróneamente creen que Jesús era Dios, pero no era totalmente humano. Mire, escuche bien esto, porque esta es una doctrina que usted y yo como cristianos debemos tener claro en nuestra vida. Jesús fue 100% Dios y Jesús fue 100% hombre. No hubo una parte en la historia en donde Jesús dejó de ser hombre, y no hubo una parte en la historia donde Jesús dejó de ser Dios. Pero hay gente, les dije, que ellos creen, ¿verdad?, que Jesús sí fue 100% Dios, pero no era totalmente humano. Algunos piensan que él era mitad Dios y mitad hombre. Algo más o menos como lo que pasaba con los dioses de la mitología griega. Mire,
Los griegos creían que los dioses del Olimpo, donde vivían los dioses de ellos, podían bajar a la tierra y procrear hijos con los humanos. Eso es lo que en la mitología griega se le llamaban los de mitad sangre, mitad de sangre, 50% sangre se les llama a estos niños, hijos de dioses con humanos. Bueno, alguna gente creía que Jesús era así. Mire, Jesús fue 100% Dios a la vez que fue 100% hombre. Y déjenme probárselo por medio de las Escrituras. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted no vea que ahí dice estando en la condición de parte hombre. No, estando en la condición de hombre. Dentro de la teología, a esto se le llama, y creo que está ahí en sus bosquejos y quiero que lo subraye por favor, es una doctrina, y es la doctrina de la unión hipostática. Ahorita lo voy a explicar. Dentro de la teología se le conoce a esta unión de Dios hombre como la unión hipostática. Lo que significa, la palabra hipostática del griego hipóstasis significa sustancia o persona. Y esta doctrina o esto que enseña la teología describe la unión de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, en una sola persona, sin que ellas se mezclen, no se mezclaron, y sin que ellas se pierdan ninguna en algún punto de la historia de Jesús. La unión hipostática afirmaba que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre en una sola persona, sin que su naturaleza divina se convirtiera en humana o sin que su naturaleza humana se convirtiera en divina. No se separaban, eran la misma en un solo hombre. Jesús siempre ha sido Dios, hermanos. Siempre ha sido Dios. Pero en la encarnación, en su nacimiento, Él tomó la forma de un hombre. Siempre fue Dios y en su encarnación Él fue hombre. En Juan capítulo 8 versículo 58 Jesús les dijo: de cierto os digo. Ahora note esta frase, porque cuando los judíos escucharon esto, todos dijeron: este es un blasfemo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y mire, este versículo y los judíos dijeron: este es un blasfemo por dos razones. Número uno, mencionó el nombre de Abraham, el padre de la nación judía. Jesús le estaba diciendo: antes de que Abraham existiese, yo ya existía. ¿Cómo es eso? Si tú eres judío, tú no puedes decir eso, porque la nación judía nació con Abraham. Entonces Jesús tocó el orgullo. Y en segundo lugar, ese versículo fue controversial para los judíos de aquella época, porque Jesús usó un término con el cual se determina a Dios: yo soy. ¿Se recuerda en Éxodo? Cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice: el yo soy el que te envía. Jesús estaba usando la misma expresión para describirse a sí mismo. Pero note Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo, refiriéndose a Cristo, el apóstol Juan dice: fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora note que ahí está hablando de su humanidad, pero Juan termina describiendo su divinidad diciendo: y vimos su gloria como el unigénito del Padre. ¿Quiere usted tomar un versículo para probar que Jesús era Dios y era hombre? Es Juan capítulo 1 versículo 14, lleno de gracia y de verdad. Mire, Jesús, según la unión hipostática, Jesús es la suma de la naturaleza humana y divina. Él es el Dios hombre, y en su ser vemos la verdadera humanidad de Cristo hasta el último momento de su vida. Jesús fue humano y Jesús fue Dios. Ni en la cruz se apartó de una ni de la otra. Y aunque era Dios encarnado, Él tuvo un cuerpo físico. En la cruz Él experimentó todas las limitaciones físicas normales de un humano, sin dejar de ser Dios. Mire, esta semana escuchaba a un hombre en un podcast que trataba de convencer a su congregación. Y digo trataba de convencer porque al escuchar lo que la gente decía, ¿verdad?, no estaba muy convencida. Este hombre trataba de convencer a la congregación de que Jesús en la cruz fue 100% hombre, pero no fue 100% Dios.
Esa es una herejía, queridos hermanos. Esa es una herejía a la luz de las Escrituras. 100% hombre, decía él, pero Jesús no fue 100% Dios. ¿Sabe qué decía él? Decía Jesús fue divino, pero no fue 100% Dios. Y cada vez que le preguntaba a las personas así como medias confundidas, ¿verdad? Como que sí es verdad, hasta que él afirmaba y afirmaba y afirmaba que Jesús en la cruz fue 100% hombre, pero no fue 100% Dios. Es una herejía que no es nueva, no es nueva, pero sigue siendo controversial. Mire, antes de explicar que no es nueva, pero sigue siendo controversial, para este hombre yo tengo una pregunta. Si Jesús no fue Dios en la cruz, pregunta, ¿cómo pudo salvar a toda una humanidad de sus pecados? Mire, si usted hubiera muerto en la cruz, usted salvaba sus pecados, ni los de su esposa, ni los de sus hijos. Pero Jesús vino a tomar forma de hombre con sangre divina para que usted y yo, toda la humanidad, pudiéramos ser salvos de nuestros pecados. ¿Cómo pudo Jesús salvar a toda una humanidad? Mire, un escritor decía que el Señor Jesús no era un hombre divino ni un Dios humanizado. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice: mirad que nadie os engañe. ¿Se da cuenta por qué le dije que no era nueva? No es nueva. Esta herejía que este hombre estaba enseñando no es nueva, pero es controversial. Versículo 8, mirad que nadie os engañe, dice Pablo. O sea que ya existía por medio de filosofías, y note cómo Pablo describe a este hombre que estaba hablando en el internet: huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí está el versículo clave que alguien pudo haberle dicho a este señor: porque en él, en Cristo, habita corporalmente, subraya esto por favor, toda la plenitud de la deidad. Nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Toda la plenitud de la deidad. Y ahí entre paréntesis yo le coloqué la versión, la traducción del lenguaje actual, que dice: Cristo es completamente igual a Dios. Nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Ni en la cruz, cuando estaba muriendo, dejó de ser Dios. Y el versículo 10, Pablo termina diciendo: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire, en tiempos antiguos le dije, esta filosofía o este sistema de pensamiento no es nuevo, pero sigue siendo controversial. En tiempos antiguos existía una filosofía llamada docetismo, si lo quiere escribir ahí. Docetismo, que significa parecer o apariencia. Y este sistema de pensamiento, el pensamiento docético o docetismo, afirmaba que Cristo no tuvo un cuerpo real o natural durante su vida en la tierra, sino que fue simplemente una apariencia, como un fantasma. La pregunta para este sistema de pensamiento es: entonces, ¿por qué Jesús sangró en la cruz? Si él no tuvo un cuerpo humano, ¿de dónde salió la sangre? ¿De dónde salieron las heridas? ¿De dónde se le apareció a Tomás y le dijo: mira, aquí están mis manos, aquí está mi costado, ve y cerciórate si verdaderamente no soy yo? El docetismo. Pero otra doctrina filosófica, les dije, no es nuevo, pero sigue siendo controversial y religiosa, que floreció en el siglo II, era el gnosticismo. Si usted alguna vez ha escuchado de él, el gnosticismo. Y ellos creían que el espíritu es bueno, pero la materia es mala, y por tal razón Jesús, siendo el Hijo de Dios, no pudo haber tenido un cuerpo humano, porque la materia es mala, lo que se toca es malo, sino que simplemente fue un espíritu que vino a este mundo. Entonces los gnósticos enseñaban que Jesús no tenía un cuerpo de verdad, sino que era más o menos como el anterior, un fantasma. Por ejemplo, ellos decían que cuando Jesús caminaba, él no dejaba huellas en el suelo, como lo hace un fantasma, porque era un espíritu puro con un cuerpo irreal.
Bueno, tal idea, hermanos, de pensamiento decía que Dios no podía sufrir. Los gnósticos decían, Jesús no pudo haber sufrido como sufrió en la cruz. Según ellos, Jesús no sufrió de verdad en la cruz, sino que pasó, escuche bien esto, como ellos lo describían, por la experiencia de la cruz sin sentir ningún dolor. Entonces, ¿por qué clamó desde la cruz? ¿Por qué me has desamparado? ¿Y por qué clamó desde la cruz? Tengo sed. Bueno, cuando ellos decían esto, ellos pensaban que estaban honrando a Dios y a Jesús. Cuando ellos decían, no, Dios no puede sufrir, entonces Cristo no sufrió en la cruz. Ellos pensaban que de esta manera estaban honrando a Dios y a Jesús, cuando en realidad estaban destruyendo la verdad de la cruz. Isaías 53 nos habla de los sufrimientos del Mesías en la cruz. Él dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 52:14 dice, como se asombraron de ti, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Algunos consideran que el rostro de Jesús estaba completamente deshecho cuando estaba en la cruz, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 56, no puse resistencia a los que golpeaban la espalda, dejé que me arrancaran la barba, les puse la cara a los que me insultaban y me escupían. Dolor, sufrimiento del Mesías en la cruz. Y por último, el Salmo 22:14 y 15 dice, me he quedado sin fuerzas, estoy totalmente deshecho, mi corazón ha quedado como cera derretida, tengo reseca la garganta y pegada la lengua al paladar, me dejaste tirado en el suelo como si ya estuviera muerto. Todos estos versículos describen el sufrimiento del Mesías en la cruz. Así que, hermanos, Él mostró su humanidad sin dejar de ser Dios. Al sufrir nosotros en esa cruz, nosotros hubiéramos tenido que sufrir en ella, pero Él sufrió por nosotros. Sus lamentos fueron hechos por alguien que estaba padeciendo la más cruel de las masacres. La crueldad de la cruz mostraba completamente la humanidad de Jesús. Mire, los evangelios nos muestran la vida de Jesús desde 4 perspectivas diferentes, y está ahí en sus notas. Mateo nos muestra a Jesús como el rey prometido. Así es como Mateo presenta el evangelio a Jesús. Él presenta a Jesús como el rey prometido, quien se sentaría, dice la Biblia, en el trono de David. En segundo lugar, Marcos enfatiza a Jesús como el siervo sufriente. Lucas se refiere a Cristo como el Hijo del Hombre, enfatizando su humanidad, y comparte muchos detalles que no se encuentran en los otros relatos de los evangelios. Por ejemplo, su nacimiento, o por ejemplo, su crecimiento, su vida cuando él era un muchacho. Pero el evangelio de Juan, del cual acabamos de leer, enfatiza la deidad de Cristo. Él lo presenta como el Verbo era Dios. Él lo presenta como el Salvador del mundo. Él lo presenta como el Hijo de Dios. Esta expresión usada repetidas veces en el evangelio. Él lo presenta como el Señor y mi Dios. Juan también enfatiza el hecho de la humanidad de Jesús, con toda la intención de mostrar el error de cualquier sistema de pensamiento que existió en aquella época o que existe en nuestra época también. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, refiriéndose a Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, subraya esto por favor, era Dios. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Juan presenta a Jesús como Dios. Este era el principio con Dios, dice el versículo 2. Pero nota el versículo 3. Todas las cosas en Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan muestra a Jesús como totalmente humano y totalmente divino, a pesar de que Jesús tomó por completo nuestra humanidad y vivió como un hombre. Nunca en la historia dejó de ser Dios eterno, el que siempre existió. El creador, dice el versículo 3 de Juan 1, y sustentador de todas las cosas. Él es la fuerza que une, dice Juan, la creación
y la fuente de vida eterna. Cuando Jesús nació, Dios se hizo hombre. No era mitad hombre ni mitad Dios. Él era todo Dios y todo hombre. Luego en su venida lo conoció en su totalidad porque vino visible y tangiblemente en Jesús. Cristo, hermanos, es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Y este clamor de mitigar su sed desde la cruz nos muestra eso, su humanidad, sin dejar de ser Dios. Él sufrió la cruz, escuche bien esto, por amor a usted y por amor a mí. Ahora, note en segundo lugar, esta frase de tengo sed nos muestra la humanidad de nuestro Salvador, pero en segundo lugar nos muestra la necesidad de todo pecador. Sí, eso lo incluye a usted y me incluye a mí. La necesidad de todo pecador. Esta expresión, tengo sed, nos muestra la necesidad de todo pecador. Vea las palabras de sufrimiento expresadas por Jesús desde la cruz. Él nos muestra su humanidad. Ahora es interesante notar que esta fue la única palabra que él pronunció para él. Él pidió perdón por los que lo estaban haciendo mal. ¿Se recuerda? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en este momento él pidió para él pidió para mitigar su sed, demostrando su humanidad. Pero también estas palabras nos muestran la necesidad que todos los seres humanos tenemos. Escuche bien esto. Usted y yo padecemos una sed espiritual que nada ni nadie puede saciar excepto Cristo. Dentro de todo ser humano hay una necesidad interna que nada ni nadie puede saciar excepto Cristo. En Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y subraya esta última frase, por favor. Cristo dijo, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Agustín de Hipona escribe que Jesús en la cruz, de acuerdo con Juan 6:35, tenía sed de que tuviese sed de él. Tenía sed de que se tuviese sed de él. O como dice el propio Matthew Henry, estaba sediento de consumar la obra de nuestra redención. Mire, la persona de Jesús es nuestra más grande necesidad. Y esta palabra de tengo sed nos muestra eso. Esa necesidad que usted y yo tenemos dentro de nosotros. Es el mismo Juan quien nos presenta el encuentro de Jesús. Según la Biblia se recuerda con una mujer que era samaritana. Y esta mujer ejemplifica perfectamente la necesidad que usted y yo tenemos. La Biblia describe a esta mujer como una samaritana. Y esta maravillosa historia descrita en Juan capítulo 4 se nos muestra claramente la necesidad que ella tenía de saciar su sed espiritual que estaba padeciendo. Ahora, ella ya había tratado de saciar su sed con diferentes cosas, principalmente con relaciones infructuosas. Jesús le dice, tienes 5 maridos y el que tienes no es tu marido. 5 maridos había tenido ella tratando de llenar el vacío que había dentro de su corazón. Déjeme contarle la historia. La Biblia dice que Jesús iba de camino a Galilea, pero era necesario pasar por una ciudad de Samaria. Y en esa ciudad de Samaria, de la región de Samaria, había un pozo. Y él, cansado por el camino y agotado por la sed, otra vez su humanidad, le pide a una mujer que le diera de beber o sacar agua del pozo para que él pudiera beber. La mujer se indignó, principalmente porque en aquella época los judíos, que era Jesús, y los samaritanos, del cual era la mujer, no se llevaban entre sí. La mujer dice en Juan capítulo 4 versículo 9, ahí en sus notas, si quiere seguirme con la historia, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber porque soy mujer samaritana? Se indignó, no porque le pidiera agua, sino porque él era judío y ella era samaritana. Y luego Juan describe el por qué. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Ante la indignación de esta mujer, Jesús hace una sola afirmación. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te está diciendo dame de beber, es decir, tú ignoras quién soy yo, tú le pedirías a él y él te daría a ti. Ahora quiero que haga un círculo, por favor, a esto. Agua viva. Agua viva. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo: yo te puedo dar agua viva? Mire, para los judíos la expresión agua viva tenía que ver con corrientes, y esta era el agua de un manantial, y esta agua siempre era mejor que cualquier agua de cualquier pozo, incluso del pozo donde esta mujer estaba bebiendo. De ahí la respuesta incrédula de esta mujer. En Juan capítulo 4 versículo 11, la mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes cómo sacar de este pozo, ¿cómo me vas a dar tu agua a mí? ¿Cómo me vas a dar tu agua a mí? ¿De dónde vas a sacar? Y note que ella usa la expresión nuevamente: ¿de dónde vas a sacar tú el agua viva? Mire, ella ejemplifica a todo ser humano la misma necesidad que todos tenemos. Ella padecía del mismo mal que todos padecemos. ¿Sabe cuál es este? El pecado y el vacío que hay dentro de nuestro corazón. Muchos tratan de llenarlo con dinero, otros con drogas, otros con licor. No hay nada creado que pueda llenar ese vacío. Ella tenía un vacío en su vida que había tratado de llenar. Ella no con drogas, con dinero, con licor, sino con hombres. 5 relaciones infructuosas. Relaciones infructuosas. Y hasta el momento ella seguía igual. ¿Sabe cómo? Vacía, sedienta del agua de vida que solamente Cristo podía darle. Mire, este matemático y físico francés llamado Blaise Pascal dijo: hay un vacío con forma de Dios en el corazón de cada hombre que no puede ser llenado por ninguna cosa creada, solo por Dios el Creador, dado a conocer a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, muchos versículos hacen referencia o la comparación de la sed de Dios como sed de agua. Escuche bien esto. Esto quiere decir que nuestra necesidad de ser saciados por el único que puede darnos la satisfacción de nuestra vida. Un versículo conocido es el Salmo 42, versículo 1 y 2. Dice: como el siervo brama o clama o gime por las corrientes de las aguas, escuche bien, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Blaise Pascal decía: usted, dentro de usted tiene un vacío con la forma de Dios. El Salmo 42 reconoce esa verdad. Y el versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, dice Dios al profeta. Me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen ninguna clase de agua. Usted trata de llenar su vida con lo que a usted le parece correcto. Le recuerdo, usted y yo tenemos un vacío dentro de nosotros que solamente Dios puede llenar. El Salmo 36:9 dice: pues tú, dice el salmista, eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Y al decir que podía darle agua viva a Jesús a esta mujer para saciar la sed para siempre, note que Jesús le dice: si tú bebes del agua que yo te doy, tú no vas a regresar a este pozo más a sacar agua. Jesús declaraba que Él era el único que podía llenar el vacío que esta mujer tenía dentro de ella. También puede llenar su vacío, el vacío que usted tiene dentro de usted. Vacío que tenemos dentro de nuestro corazón con la forma de Dios. Solo Él podía darnos el regalo de satisfacer la necesidad del alma. ¿Se recuerda que en la Biblia el rey Salomón trató de llenar ese vacío con muchas cosas? Dice la Biblia que de todos los placeres, dice Salomón, yo probé todo. Tuve dinero, lo disfruté, no llenó mi vida. Tuve mujeres, las disfruté, no llenaron mi vida. Tuve poder, lo disfruté, no llenaron mi vida. ¿Y a qué conclusión llegó él al final de todo? Ya cuando estaba viejo y sin poder disfrutar nada. Eclesiastés 12,
versículo 13 dice: y el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón en su vida dio vueltas y vueltas y vueltas y llegó a la misma conclusión: solo Dios puede saciar el vacío espiritual que todos tenemos. Mire, el profeta Zacarías, hablando acerca de la venida de Cristo al mundo, profetizaba que habría un suministro eterno de misericordia, de perdón y de poder limpiador de Dios. Él, el que iba a venir, dice Isaías, se iba a convertir en el manantial para simbolizar el perdón de Dios. En Zacarías capítulo 13, versículo 1 dice: en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén. Escuche bien esto: una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. Esa fuente es Cristo. Esa fuente es Cristo. Isaías dice en el capítulo 12, versículo 3: ustedes sacarán agua con alegrías de la fuente de la salvación, y esa fuente es Cristo. Solo Él puede llenar el vacío que hay dentro de nuestro corazón. Así que, hermanos, los judíos hablaban de la sed de Dios que tiene el alma humana y del agua viva que puede calmar esa sed. Todo esto en un lenguaje pintoresco de la religión judía estaba impregnando la idea de que el único que puede apagar la sed en una persona es Dios por Jesucristo. En Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, Jesús, llegando a la conclusión de la plática con esta mujer samaritana, él respondió, Jesús, y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, de la del pozo que tú estás sacando, volverá a tener sed. Pero nota el versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será, subraye esto por favor, una fuente de agua que salta para vida eterna. Al hacer tal declaración, Jesús estaba afirmando que Él mismo era la fuente que calmaría la sed de esa mujer. Mira, hoy en día usted y yo vamos a estar sedientos de Él, pero tratamos de saciarlo con cualquier cosa. Es el mismo Dios hombre que sufrió en la cruz que puede saciar nuestra sed. En Apocalipsis 21:6 dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora note esto: al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En Apocalipsis 7:16 al 17 dice: ya no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor, porque el Cordero de Dios, refiriéndose a Cristo que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Y en Isaías 49:10 dice la Biblia: y tendrá hambre, no tendrá hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, esto es Cristo, los conducirá a manantiales de agua. Esto también es Cristo. El encuentro con Jesús y esta mujer nos muestra la verdad fundamental de que el corazón del ser humano tiene sed de Dios, y que solamente Cristo puede saciar esa sed. Solamente Cristo puede llenar ese vacío. Esta semana leía el relato de un hombre de negocios respetable a nivel mundial que había logrado mucho. Y un día estaba hablando con su esposa y él le dijo a ella: por fuera parecemos muy diferentes, pero en el fondo somos iguales. Los dos nos sentimos desesperadamente desgraciados por algo, y lo triste es que no sabemos por qué. Ese es el vacío que existe en el corazón de cada ser humano. En todo ser humano hay un anhelo insatisfecho. Ese vacío de descontento que sufrimos es ese algo que nos falta y no sabemos qué. Esa frustración que sabemos que muestra nuestra alma, pero Dios, quien nos creó, Él sí sabe qué es lo que necesitamos. Usted y yo necesitamos a Cristo.
Usted y yo necesitamos a Cristo. O como un poeta, con sus versos lo expresó. Anoche cuando dormía, decía este poeta, bendita ilusión, que una fuente fluía dentro de mi corazón. Dije, ¿por qué canal escondido agua vienes hasta mí? Manantial de nueva vida, de donde nunca bebí. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Usted y yo tenemos un vacío con la forma de Dios. Mire, nada borra este anhelo para saciar nuestra sed de Dios. Ese deseo que tenemos en nuestra alma, dice la Biblia, solo Cristo puede saciar esa sed. O como dijo Agustín de Hipona nuevamente, tenemos el corazón inquieto, dice él, hasta que encontramos reposo en ti. ¿Le gustaría a usted encontrar esa llenura, esa agua que solamente Dios puede ofrecer? Venga a Cristo. Venga a Cristo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de acercarnos a ti, de vivir para ti, de expresarte, Señor, nuestro más grande agradecimiento. Si hay algo por lo que podemos estar agradecidos, mi Dios, es por lo que has hecho en nosotros. Gracias por la cruz. Gracias porque esta quinta expresión de tengo sed nos muestra tu humanidad. En ninguna parte de la historia dejaste de ser Dios, dejar de ser hombre. Al que clavaron en la cruz fue al Dios hecho hombre. El que murió en la cruz fue el Dios hecho hombre. El que pusieron en esa tumba fue un Dios hecho hombre. Por eso te damos gracias, mi Dios. Gracias por Jesús, por la cruz, por el sacrificio. Y gracias, Señor, porque dentro de nosotros hay un vacío que solamente tú puedes llenar. Dentro de nuestro corazón hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Yo no sé si usted está aquí y ha tratado de llenar ese vacío con cualquier cosa. Le recuerdo que no hay cosa creada que pueda llenar el vacío en nuestra vida. Tiene forma de Dios y solamente Él puede llenar. Así que si usted no conoce de Cristo, yo le animo a que se acerque a Él. Venga a Él. Él es fiel y misericordioso para perdonar a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Venga a Cristo. Venga a Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Y perdónanos si en algún momento hemos tratado, ya como hijos tuyos, de querer llenar ese vacío con cualquier cosa. Mi Dios, ese vacío se llena con tu Hijo amado Jesucristo. Aún siendo cristianos, yo puedo tratar de llenar mi vida con cualquier cosa y dejar a Dios a un lado. Ese vacío se llena con Cristo. Ese vacío lo llena Cristo. Y por eso te damos gracias, mi Dios. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias porque esta quinta expresión nos muestra que Jesús estaba allí sufriendo por nuestros pecados para darnos esa llenura que necesitamos dentro de nosotros. Él llenó la cruz al igual que puede llenar nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por Jesús y porque Él no se bajó de esa cruz, porque por su sacrificio y muerte podemos tener vida eterna. Padre, si hay alguien aquí que aún está todavía dudando de llenar su vida contigo, permite que él o ella pueda entender que no hay nada que pueda saciar nuestra sed. Únicamente la fuente de agua de vida eterna, que es Cristo. Bendice tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.